Asalamu alaikum, buenas noches. Vamos hoy con una charla muy importante, ¿verdad? Para todos. Y primeramente, atestiguo que no hay Dios sino uno y atestiguo que Muhammad es su siervo y su mensajero. Con la ayuda de Allah empezamos. La charla se va a enfocar en 4 puntos. El primer punto, vamos a definir quién es Dios en el Islam y vamos a comparar con lo que dice el Antiguo Testamento, la Biblia. El segundo punto se refiere a las características morales, ¿verdad?, de los profetas que envió Dios con su mensaje. El otro punto va a ser, el tercer punto, la ética y moral en el Islam. Y el cuarto punto, lo que se refiere a la justicia, la misericordia en el Islam. Entonces, bueno, sin más, vamos a ir al primer punto. Bueno, inshallah, espero que todo esté bien. Para nosotros, ¿quién es Dios en el Islam? Bueno, es nuestro Dios, creador de los cielos y la tierra. Y nosotros tenemos una sura muy corta, ¿verdad?, que es la sura 112 en el Corán, que es la 112, que dice así: Kul huwallahu ahad, Allahu sama, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La traducción de esto es: no hay Dios, Muhammad di, no hay Dios sino uno, único. Él es el Señor soberano absoluto de todo lo creado. No engendra ni fue engendrado y no hay nada ni nadie que se le parezca. Este es Dios en el Islam. Es decir, Dios no tiene socios, o sea, tenemos el monoteísmo puro. No tiene socios en su reino, no tiene ayudantes por debilidad. No, Él todo lo puede, todo lo que imaginamos, Él todo lo puede. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque hemos visto que en la Biblia se le dan otros atributos a Dios que no son realmente correctos. Y nosotros decimos que la Biblia fue realmente modificada. La Biblia se compone de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Digamos que los primeros 5 libros del Antiguo Testamento es la Torá y el Nuevo Testamento era digamos, el Evangelio. Entonces la Torá original ya no existe, fue modificada, pero sí fue dada por Dios a los hijos de Israel. Y el Evangelio fue dado a Jesús. La Torá a través del profeta Moisés. Entonces, por ejemplo, en el Antiguo Testamento nos dice que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y al 7º día descansó. Pues no, en el Corán nosotros no creemos, Dios creó los cielos y la tierra en 6 eras, vamos a decirle, no le llamamos días de 24 horas, ¿no? Sino en 6 periodos, vamos a decirlo así, pero Él no descansó al 6º día, porque Dios tiene la cualidad o el atributo de que Él no se cansa y no tiene atributos humanos de que se va a descansar y va a respirar, no tiene, no. Entonces, también hay muy importante recordar que hay una sura en el Corán, que es la sura 2, en la Aya 255, que es el trono de la vida, el Ayat Kursi. Espero que lo puedan, digamos, leer. El tiempo es un poquito corto, pero se los dejo como referencia. Y hay una frase que dice: la tajudu sinatun walanaun. Dios ni le da sueño ni le afecta la somnolencia. O sea que Dios es todopoderoso y no descansa. Eso es con respecto a quién es Dios. Claro, un poquito corto, pero bueno. Ahora el otro punto que vamos a tocar es el punto de las características morales de los profetas. Dios creador no nos dejó solo en el mundo, Él nos envió a los profetas para darnos su mensaje, y el mensaje es el mismo, que Dios es único, es el único creador, hay un solo Dios, hay un solo mensaje. Él escogió a los profetas y Dios sabe escoger. Y entonces tenemos, por ejemplo, los profetas que aparecen en el Antiguo Testamento, ¿verdad?
nosotros en el Corán aparecen 25 nombres de profetas y por ejemplo tenemos al profeta Noé, al profeta Lot, tenemos al profeta Abraham, son 25 profetas. Ahora, ¿qué pasa? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, el profeta David, vamos a decir que tienen características que no son compatibles con las características morales de un profeta. Ejemplo, el profeta David, vamos a decir que hay una historia de Samuel, en el Samuel 2:11, donde dice que el profeta David, la historia de Betsabé, donde el profeta David ve a ella bañándose y bueno, como le gustó, fue y la mandó a buscar y estuvo con ella. O sea, como decir que, o sea, si le gusta así sin obedecer a Dios y pasar por encima de toda, de la obediencia a Dios. Entonces eso no, eso es perjudicar a los profetas, porque los profetas son personas que no cometieron inmoralidades. En el Corán vemos que la historia de los profetas muy bien contada y lo que está allí solo hablan de, o sea, hablan de las verdaderas características de los profetas, su bondad, su obediencia a Dios, los pilares de la fe que ellos tenían. Por ejemplo, también hay otro ejemplo que es con el profeta Lot en Génesis 19:30, donde se expresa que Lot fornicó con sus hijas cuando, digamos, él salió de un pueblo donde había mucha inmoralidad y homosexualismo, cosa que, a lo que él se opuso y por eso fue que llegó al castigo. Y se dice que en la Biblia, en Génesis 19:30-35, que él fornicó con sus hijas. Eso es totalmente falso y por eso, digamos, es que decimos que la Biblia fue los libros modificados, porque distorsionan, tergiversan, cambian, colocan de diferentes sitios las verdaderas historias para sus fines. Bueno, más o menos eso es lo que ahora, el profeta, digamos, Muhammad, ¿verdad? Nosotros en el Corán nombramos a todos los profetas y todas sus cualidades, todos son obedientes y ejemplos. Y nombran al profeta, y nombran, digamos, el profeta principal, Muhammad, el mejor ser humano, el cual fue enviado como misericordia para toda la humanidad y a los genios con el mensaje de Dios, el último mensaje. Él es el sello de los profetas. Por ejemplo, en la sura se le dice que en él tenemos un bello ejemplo que es la sura 33:21. Entonces, nosotros debemos seguir el ejemplo del profeta Muhammad. Con respecto al otro punto, que es las éticas y la moral en el Islam, pues el Islam es una religión, es un modo de vida donde nosotros básicamente lo que tenemos que hacer es hacer el bien y alejarnos del mal, ayudamos, damos caridad, es muy importante para nosotros eso y seguir obedeciendo a Dios. Las mujeres nos ponemos nuestro hijab como símbolo de modestia, hay mucha disciplina, y tenemos un modo de vida que vamos a alcanzar la felicidad en este mundo, en esta vida y en la otra. Con respecto a la parte de la justicia, ahorita en estos tiempos que vimos de verdad casi un genocidio en vivo e indirecto, ¿verdad? Con el pueblo palestino, que bueno, que Dios les ayude, nosotros vemos que el profeta Muhammad, Dios a través del profeta Muhammad nos enseñó que Dios en la sura 16:90, que Dios ordena la justicia, hacer el bien, ayudar a la familia, prohíbe la obscenidad, la mala conducta y la opresión. Además, en la sunna del profeta nos recuerda que en una guerra, porque no podemos ni siquiera cortar un árbol, no podemos matar a un niño, no podemos a un anciano ni destruir las mezquitas. Todo esto, ¿verdad? Es para indicar que, o sea, hay que tener en cuenta que entonces la Biblia ha sido muy modificada como para intereses, ¿verdad?
Y entonces hay muchas, ¿cómo se llama?, divergencias, y el Corán vino para establecer la verdad y para guiar a la gente hacia lo bueno, el camino recto. Entonces, bueno, lo más importante entonces es que nosotros debemos tener taqwa en nuestro corazón y vamos a ¿cómo se llama?, adorar a Dios como Él quiere. Y bueno, para más información, pues busquen, les recomiendo leer la traducción del Corán. Y bueno, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.